El Salmo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Y Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6 dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. El video que verás a continuación trata sobre la vida del rey Asa, uno de los reyes que tuvo Judá, un hombre que en sus primeros 35 años de reinado, Dios lo bendijo, le dio victorias y lo prosperó en gran manera. Todo esto como resultado de haber puesto siempre su confianza en Dios y de consultar a Dios y a sus profetas para las acciones y decisiones que debía tomar en la vida. Pero en un momento determinado, su país, Judá, es atacado por Israel, y él tomó los tesoros del templo y se los envió a un enemigo de él mismo, al rey de Siria, y le dijo: hagamos alianza. Allí puso su confianza en el hombre y fue advertido por un profeta, quien le dijo: por cuanto has puesto tu confianza en el hombre, ahora se te incrementarán los conflictos y tendrás guerra y no habrá paz en todo tu alrededor. Mis estimados, en la vida no podemos poner la confianza en Dios en un determinado tiempo y en un determinado momento. La confianza en Dios tiene que ser continua, todos los días, sin importar los conflictos que estemos viviendo en la vida. Porque cuando dejamos de confiar en Dios y confiamos en el hombre, también se nos cumplen las advertencias que están en la Escritura. En Jeremías capítulo 17, en el verso 5, nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Ten cuidado de no confiar en Dios en un tiempo y cuando tengas éxitos, olvidarte de Él y empezar a confiar en tus propias cualidades, en tus conocimientos, como lo dice Proverbios capítulo 3. Por eso toma papel y lápiz y toma nota de 5 puntos extraordinarios que voy a estar compartiendo en este extraordinario video, el cual he titulado: ¿en quién está puesta tu confianza? Bendiciones. Hoy les voy a compartir una palabra muy interesante, bueno, como todas las palabras que yo les comparto. A mi amada esposa que se conectó: hola Greti. La palabra la he titulado: cuidado en quién pones tu confianza, o en dado caso, en quién está puesta tu confianza. ¿En quién está realmente puesta tu confianza para todo lo que haces en la vida? Quiero decirte que es muy importante que tu confianza siempre esté puesta en Dios. No importa los momentos que estés viviendo, si estás viviendo momentos de felicidad extraordinarios, si estás viviendo momentos difíciles, confía en Dios. Si estás viviendo momentos donde piensas que nada está aconteciendo, nada novedoso está aconteciendo en tu vida, sigue confiando en Dios, porque Dios es un Dios poderoso que siempre está pendiente de todos sus hijos, y ten la confianza y la seguridad que también está pendiente de ti. La palabra está basada en 2 de Crónicas capítulo 16, los versos del 1 al 14. Está basada en un rey de Israel llamado Asa, o Asá, con acento en la A al final. Este hombre fue un rey extraordinario que hizo unas reformas en su nación, reformas que estamos esperando que ocurran en nuestros países golpeados precisamente por tanta crisis, por tantos malos gobiernos, por tantas situaciones difíciles que hemos atravesado o que estamos atravesando. Y tenemos la confianza, a causa de la palabra que poco a poco se ha ido sembrando en la población, de que algún día el pueblo va a reaccionar y va a poner en un cargo de gobierno a un hombre realmente que honre a Dios y que sepa hacer reformas que conlleven al pueblo a buscar la parte espiritual, que es lo que más importa, pero la parte correcta, buscar a Dios de todo corazón, como lo hizo este hombre. Está basado, saludos a mi amada hermana Fanny, en 2 de Crónicas capítulo 16. Cuando usted lee el capítulo 15 de 2 de Crónicas, al terminar este live, hágalo y verá cómo comenzó la vida de este hombre. Bendiciones a Dani, mi amiga Dani Castellanos allá en Medellín. La vida de este hombre Asá
comenzó de una manera extraordinaria. Léase el capítulo 15 de Segunda de Crónicas allá en su casa y compártalo con sus hijos, con su familia, su esposo, con su esposa, y verá todas las reformas que hizo este hombre. En ese entonces, cuando tú lees el capítulo 15, había algo terrible allí en esa nación Judá, donde dice la Escritura que cada quien hacía lo que le daba la gana. En otras palabras, vivían en una anarquía completa. Qué impresionante. Hoy en día, aquí notamos en nuestros países una anarquía pero tremenda. Es impresionante la anarquía en la que estamos viviendo. Pero este hombre hizo una reforma, tumbó todo lo que era ídolos, eliminó todo lo que era idolatría, reunió al pueblo y les dijo la importancia de buscar al Señor su Dios. E hizo algo que para mí es sumamente impactante. Su madre, su propia madre, Milena, desde Barranquilla te bendigo, su propia madre, que ocupaba el cargo de reina madre, este hombre la destituyó. A mí me llama poderosamente la atención porque hoy en día la gente se deja guiar por relaciones almáticas. ¿Qué quiere decir esto? O sea que como es mi madre, ella tiene derecho, entre comillas, a ocupar un cargo, un puesto. Pero este hombre no se dejó guiar por eso, él se dejó guiar por el Espíritu, o sea, por lo que el Espíritu le decía. Les voy a leer y voy a ir desarrollando ya para bendecirlos con esta palabra. En el año 36, repito, Segunda de Crónicas capítulo 16, versos del 1 al 14. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, les voy aclarando y explicando algo. Habían dos naciones, acuérdense que el reino se dividió después de Salomón, el reino de Judá y el reino de Israel. Voy a hablarles del reino de Judá, gobernado por Asa. En ese entonces el rey de Israel, el nombre es parecido, Baasa, no se confunde. Baasa de Israel atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces Asa, el de Judá, sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio de Israel y se los envió a Ben-Hadad, quien era rey de Siria, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje: ojo con esto, hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y mi padre. Aquí te envío oro y plata, anula tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa, dio a los jefes de su ejército la orden de atacar la ciudad de Israel. Así conquistaron Iyón, Dan y Ben-Mayín y todos los depósitos que había en las ciudades de Neftalí. Cuando Baasa, el de Israel, se enteró, suspendió las obras de fortificación de Ramá. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá y se llevó de Ramá las piedras y la madera con que habían estado fortificando aquella ciudad y fortificó más bien Geba y Mizpa, dos de las ciudades. En esa ocasión, aquí viene lo importante de esta palabra, el profeta Hananí se presentó ante Asa, del cual les voy a hablar, rey de Judá, y le dijo: presten atención que aquí viene la clave. Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos, y sin embargo el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Te pregunto, ¿a quién le estás siendo fiel tú? Si estás confiando en Dios, el Señor recorre toda la tierra con su mirada y Él está presto para ayudarte en el momento que estés necesitando de Él. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Esa palabra necio es terrible. Asa se enfureció contra el profeta por lo que éste le dijo y lo mandó encarcelar, en lugar de arrepentirse. Esa es la diferencia entre el rey David. Por eso el rey David es conocido como un hombre que tenía un corazón conforme a Dios, porque el rey David también cometió muchos errores, pero cuando un profeta se presentaba ante el rey David se arrepentía y reconocía sus errores. Mire lo que hizo este hombre: mandó a encarcelar al profeta. En ese tiempo Asa oprimió también a una parte del pueblo. A manera de introducción, les repito lo que les había dicho. En el capítulo 15 este hombre hizo una reforma impresionante.
derribó todos los altares de idolatría, le dijo al pueblo hay que adorar a Dios, los enseñó a humillarse, a su propia madre la destituyó, a su propia madre la eliminó del palacio y le dijo, tú no puedes estar aquí porque tú eres una idólatra. Ella había hecho una imagen a la diosa Aserá. Juan Polanco, te bendigo, allá en República Dominicana. Ella había hecho una imagen de la diosa Aserá, la mamá de este rey Asa. Mandó a derribar la imagen y destituyó a su madre. Aquí es importante. ¿Se acuerdan en ese episodio cuando Cristo estaba hablándole a la gente y le dijeron, Señor, te buscan tu madre, tu padre, tus hermanos? Y él les dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Jesús no despreció a su familia. Si había alguien que amaba a su familia, era Jesús. Y él lo demostró, porque él cuidó de toda su familia, de sus discípulos. Pero en ese instante, lo más importante era la palabra. Y cuando la palabra es impartida, préstale atención a la palabra, en lugar de estar prestando atención a acciones almáticas, como te dije al principio, que pueden llevarte a la destrucción. Asa pudo mantener a su madre allí, pero al mantener a su madre iba a haber un conflicto porque la gente iba a estar adorando a la diosa Aserá y también otra parte iba a estar adorando a Dios. Yo soy cristiano y siempre lo digo, desde los 10 años de edad, y nadie en mi casa, en mi familia era creyente. Hoy en día todos son creyentes. Nunca he dudado de los 10 años en el Dios en quien he creído. Este hombre, dice la Escritura en el capítulo 15, que por 35 años Dios les dio victorias por honrar a Dios. Dios lo bendijo, derrotó a todos los ejércitos mucho más poderosos que él. Dios los bendijo. ¿Cuál es la enseñanza? Ten la seguridad que Dios te va a dar siempre victoria tras victoria. Pero cuando estés gozando de las mieles del triunfo, del éxito, no te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides del Señor que te llevó al éxito. Por eso una de las cosas que mi esposa y yo mantenemos es siempre ese principio de honrar a Dios, honrar a los pastores, a los líderes nuestros, a los apóstoles, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Siempre bendecirlos a ellos, porque en la medida que yo bendigo, Dios me va a bendecir y me va a cuidar también a mí y a nuestros hijos. Entonces, en la primera enseñanza, ahora fíjate, en el capítulo 16, este que les leí, la palabra comienza a ser probada. Cuando estés gozando del éxito, Dios te va a probar para ver en quién pones tú tu confianza. Allí Dios lo que hizo fue probarlo. Le indujo al rey de Israel a atacarlo para ver qué acciones iba a tomar él. Pero allí le dio miedo, terror, pavor. Por eso yo de verdad en estos momentos difíciles que estamos viviendo en la humanidad, te animo a que te mantengas firme y fiel, confiando en Dios. Porque pareciera que la multitud tiene la razón. No, la multitud no tiene la razón. La mayoría están tras dioses falsos. Hoy en día estamos contra ese flagelo del nuevo orden mundial que está realmente tratando de imponer su ley en la humanidad. No te dejes guiar por eso, guíate por la palabra, así seamos minoría. Pero somos una minoría que tiene la razón porque estamos sustentados en la palabra. Yo sé que hoy esas puertas que para muchos han estado cerradas se van a abrir. Las puertas que han estado cerradas para ti se van a abrir. El rey de Israel le declaró la guerra. Aquí vemos cómo el rey de Israel no dejaba entrar ni salir a ninguno. Había un sitio en Judá y ese sitio le infundió miedo a Asa. ¿Por qué no consultó a Dios? ¿Por qué no consultó al profeta para tratar de salir de esta situación? Con las puertas cerradas se te van las ideas. Cuando tú estás acosado, ya sea por un conflicto familiar, ya sea por un problema matrimonial, ya sea por conflictos en el trabajo, conflictos en la nación, las ideas se te van. Pero si tú buscas a Dios de todo corazón, Dios va a hacer que fluyan las ideas divinas. Por eso ten cuidado con las decisiones que tomas cuando estés acorralado. Cuando estés viviendo momentos difíciles, no reacciones, toma acciones. ¿Qué es tomar acciones? Buscar siempre la presencia de Dios. Una de las cosas que yo hago en mi casa siempre es poner a mi familia a hacer el altar familiar. Todos los días hacemos el altar familiar, todos los días compartimos, eso lo hago yo y lo comparto con algunas personas quienes han tenido a bien enviarme su número de teléfono. Los invito, si quieren por privado en Instagram, hacerme llegar un celular donde yo les pueda por WhatsApp enviarle el altar familiar. Es una palabra tremenda, extraordinaria, en 15, 20 minuticos tú la compartes con tu familia y te deja una gran enseñanza. Aquí en mi casa lo hacemos.
siempre como un principio, no como una religión, como un principio de buscar siempre la cobertura del Señor. Eso es accionar. Cuando me llegue el conflicto, cuando me lleguen los problemas, yo voy a estar lleno de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, para poder entonces tomar acciones en contra del conflicto que me venga. De eso se trata. ¿Por qué si Asa lo hizo por 35 años? ¿Por qué ante este acoso del rey de Israel no buscó a Dios, no consultó al profeta para ver qué podía hacer? ¿Por qué tuvo que tocar lo más preciado, que lo vamos a ver más adelante, que eran los tesoros del templo? Eso era sagrado, en el antiguo pacto no se podía tocar eso. Hoy en día tú no puedes tocar la intimidad con Dios, no te dejes guiar. Por eso yo admiro y bendigo de verdad personas que están en contra de este nuevo orden mundial. A mi buen amigo, un joven extraordinario, Juan Polanco, lo bendigo, lo cubro de verdad con la sangre de Cristo, cómo se enfrenta contra todos esos flagelos, y yo apoyo toda esa gente. Asa se vio acorralado, vio el sitio y reaccionó ante ello. El problema es que muchas veces lo que hacemos es reaccionar, como le dije, ante una circunstancia, y no somos gente de acción que se adelanta a las situaciones. No accionó. La palabra, escucha esto, la palabra reacción significa responder o actuar de una manera determinada como respuesta a un estímulo. Repito, responder o actuar de una manera determinada como respuesta a un estímulo. Su reacción fue negociar lo sagrado. Nunca negocies tu intimidad con Dios. Cuando estés gozando las mieles del triunfo, no digas no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Eso es lo que a la postre te va a pasar factura. Y es allí donde te vas a ver acorralado y a tomar decisiones que no te van a llevar a buen camino. Entonces, punto número 2, no toques lo sagrado, como te dije. Cuando el enemigo te sitia, no toques lo sagrado. Asa lo primero que hizo fue tocar los tesoros del templo. No abandones tu relación con Dios, el altar familiar. Ante cualquier sitio y cualquier circunstancia adversa, no sacrifiques lo sagrado. Tu oración de madrugada, la lectura de la palabra, tu vida de altar. Tercero, no hagas alianzas incorrectas. ¿Qué hizo este hombre? Hacer una alianza con un ejército enemigo, darle los tesoros del templo. ¿Por qué? Porque se acobardó. No hagas. El papá del rey de Siria con el papá de él habían hecho una alianza en el pasado que funcionó, pero ya va, lo que funcionó en el pasado no necesariamente te va a funcionar hoy en día. O sea, tú no puedes repetir lo que repitieron tus antepasados. Errores del pasado o éxitos del pasado no necesariamente van a ser éxitos del presente. Tú tienes que buscar siempre la sabiduría, la revelación y tu relación con Dios para que Él te diga qué hacer en un determinado momento. Hagamos un pacto entre tú y yo sin consultar a la sabiduría del rey David. Por eso es que hoy en día todavía se habla del rey David. ¿Por qué fue? Porque David consultaba a Dios y Dios a través del profeta o a través de revelaciones le hablaba al rey David. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. No hagas pacto con gente que no piense igual que tú. Si tú tienes como principio honrar a Dios, no hagas pacto con gente incorrecta. Hay gente que ante la crisis, por ejemplo, se va ante un prestamista, crisis económica me refiero, que salen corriendo. Mucha gente me ha consultado eso y le digo, no vayas a un prestamista. Un prestamista, te soluciona un problema momentáneo, pero después te acarrea una crisis peor que la que tienes. Porque ir a un prestamista significa que vas a estar atado todo el resto de tu vida a ese prestamista. Te va a ahorcar. Porque eso no es la Biblia critica, la palabra critica eso. Asa consiguió seguridad en Dios, pero después abandonó su relación con Dios. Lo que no ves es que estás acarreando maldición para tu vida cuando haces eso. En cambio, las soluciones que Dios te da no son momentáneas, sino que son para siempre, para ti y para tu generación. Cuarto punto, para ir avanzando, no vuelvas al pasado. El tema es breve. No vuelvas al pasado. En el verso 3 de este capítulo 16 le dice a Ben-Hadad, hagamos un pacto como tu padre y mi padre. Eso, como les dije, quizás funcionó en el pasado, pero no para el presente. Elías también pensó en su pasado. Cuando él mató a los profetas de Baal, después la reina Jezabel, una perversa, le dijo que Dios me quite la vida si mañana no te quito yo la vida a ti. Qué impresionante. Y después que eliminó a 400 profetas de Baal, Elías sale huyendo y se esconde en una cueva y después le dice, Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. O sea, pensó en sus padres y él se quiso ver como alguien que no era mejor que sus padres. No pienses en el pasado.
No te vayas al pasado para traerlo al presente. Deja el pasado atrás. Si el mismo Dios dice que no se acuerde de tu pasado, ¿por qué tú lo vas a traer al presente? Hoy realmente te quiero enseñar de Elías cuando era perseguido y quería que Dios le quitara la vida. Hay alianzas que te funcionaron, pero que no son las mismas. Fíjate tú en este caso, David y Joab. Joab era el general del ejército de David. Joab defendió a David a capa y espada. Pero aparte de eso, en secreto, Joab era un perverso también. Y David se dio cuenta. Pero David tenía un pacto con Joab, porque era el general del ejército de Israel. En un momento David le dice, el primero que suba allá cuando iban a conquistar Jerusalén, yo lo voy a bendecir y le pondré y le daré ese territorio. Y David, cuando Joab atacó ese territorio, le entregó realmente ese territorio a Joab. ¿Qué te quiero enseñar aquí? David hizo un pacto con Joab, con el general de su ejército. Pero cuando David eliminó a todo oposición, cuando él agarró el reino de parte del rey Saúl, había un general del ejército de Saúl llamado Abner, y tenían un conflicto, la casa de David con la casa de Saúl, y había guerra entre ellos, se estaban matando entre hermanos, en otras palabras, hasta que David hizo un pacto con Abner, el general del ejército de Saúl, y le dijo, hagamos un pacto y ya no haya más muerte entre nosotros. Abner reconoció a David como rey, pero Joab, este hombre que era el general de David, mató a Abner, y eso no le gustó a David. David no mandó a matar a Joab por respeto por el pacto que habían hecho, pero cuando él le entrega el reino a su hijo, a Salomón, allí le dice a Salomón, yo tenía un pacto con él, pero tú no tienes ningún pacto con él. Elimínalo. Mis estimados, la enseñanza aquí ¿cuál es? Si hubo pactos pasados entre tus padres, etc., no te dejes guiar por eso. No necesariamente esos pactos de tus padres te van a servir el día de hoy. Mis padres, por lo menos, como les dije, no eran creyentes. Ellos eran adoradores también de vírgenes y cosas raras. Yo no respeté eso, mi relación con Dios estaba primero. Y después mis padres llegaron al conocimiento de Cristo. ¿Ves? Entonces, no arruines la bendición que Dios tiene preparada para ti. Quinto y último, no te confíes de las victorias momentáneas. En los versos 4 al 6, muchas veces creemos que porque hacemos cosas que nos den resultados, provienen de Dios y no necesariamente es así. Estos son los triunfos pasajeros que te dan las alianzas incorrectas, pero a la postre van a traer consecuencias negativas a tu vida. Pero Dios nunca te va a dejar en el mismo lugar. Él siempre te va a confrontar, porque es muy grande lo que tiene preparado para ti. Cuando el profeta Ananí se le presenta a Asa y lo confronta y lo hace reconocer su error, ¿en quién está puesta tu confianza? Te has apoyado en el rey de Siria, o sea, en la gente equivocada. No busques apoyo de personas que tú sabes que no piensan igual que tú. Busca apoyo de gente que tú sabes que te va a bendecir, que va a orar por ti, que te va a cubrir. Apoyo de gente que tú sabes que te va a dar una palabra direccional para ti, para tu familia, para tu esposa. Pero cuando busques apoyo, recibe el consejo y ponlo en práctica. A manera de resumen, todo lo que Asa estaba haciendo era actuando en su propia fuerza. Deja de actuar en tu fuerza, confía en Dios. Si Dios recorre, dice uno de los versículos, toda la tierra, y está viendo a la gente que tenga corazón conforme a Él para bendecirlo, para apoyarlo, para cuidarlo, ¿por qué entonces poner tu confianza en dioses falsos o en gente que no te va a dar un consejo sabio? ¿Ve? Allí se presenta el profeta y le dice el error que ha cometido, y es donde pones tú tu confianza para hacer los negocios, por ejemplo. Los negocios, pon la confianza en Dios. De esa forma nunca vas a poder conquistar un ejército poderoso, nunca vas a tener una empresa próspera, porque vas confiando en tus propias cualidades. Con tus propias cualidades puedes ser exitoso, pero tarde que temprano eso se va a derrumbar. Recuerda que es Él el que te da el poder para hacer la riqueza. Tú puedes actuar en tu propia fuerza y hacer muchas riquezas, pero llega el día, porque no tienes un fundamento, donde eso se va a venir a menos también. Conozco empresarios poderosos que hoy en día no saben qué hacer con sus empresas, las tienen cerradas en esta crisis, mientras que Dios me ha bendecido y me sigue prosperando. Entonces, si Dios te ha sustentado y te dio victorias
victorias ante ejércitos más poderosos, ¿por qué vas a olvidarte de él ante una crisis? Dios había estado con Asa y le entregó en sus manos ejércitos más grandes. Asa en sus momentos más difíciles había puesto su confianza en él. ¿Ve? Pero Asa, a pesar de que tenía 35 años, viendo la fidelidad de Dios, la paz, la victoria, una sola tontería le hizo olvidar que los ojos del Señor recorren toda la tierra para poner su poder a favor de los que le son fieles. Que nunca se te olvide esto, que esto sea la enseñanza primordial, que se te quede grabada. Por eso le dice el profeta, te has conducido como un insensato, un necio. Necio es una persona que pone su confianza en él y no la pone en la palabra precisamente. Necio es una persona que siempre está confiando en su intelecto, en sus cualidades, en los estudios. Sensato es una persona que sabe que al final Dios es el que tiene la última palabra, que Dios es el que va a tomar decisiones y acciones con tu vida, con tu familia, con la sociedad y con la humanidad entera. ¿Ve? Te has conducido como un insensato. Esa es la palabra que quiero afianzar en ustedes, que los ojos del Señor recorren toda la tierra y está pendiente de ti, de tu corazón, de todo lo que tú estás haciendo. Dios va a comenzar a poner su poder a favor de los que le son fieles. Hoy te animo a que le seas fiel. Hoy te animo, como Asa en sus primeros años, que busques al Señor, que derribes toda idolatría que tengas en tu corazón. Quizás la idolatría no es una imagen, quizás tu idolatría puede ser, qué sé yo, tu trabajo, puede ser tus estudios. Eso también puede ser una idolatría. Idolatría también puede ser estar metido todo el tiempo en internet. Idolatría son muchas cosas que pueden alejar. Todo lo que te aleje de Dios es idolatría. En resumen, todo o cualquier cosa que te aleje de Dios es idolatría. Pon tu confianza en Dios. Haz siempre tu altar familiar. Él te dice, sé fiel, pon tu confianza en mí, nunca negocies lo sagrado, ni te apoyes en lo incorrecto. Te quiero regalar este pasaje de Jeremías capítulo 17, versos del 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Recuerda, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. En época de sequía no se angustia, o sea, en momentos difíciles no toma las acciones como Asa. Allí Asa tuvo una sequía, pero se angustió. ¿Por qué? Porque no puso su confianza en Dios. La puso en una alianza incorrecta. Allí es donde más tenemos que aferrarnos a la palabra, buscar de Dios, y Dios nos va a dar una solución a cualquier conflicto que estemos atravesando. Fíjate, nunca dejará de dar fruto. En momentos difíciles siempre vas a estar dando fruto. Siempre vas a estar como árbol plantado a la orilla de un río. Tienes dos opciones si has cometido un error. Él tuvo la opción de arrepentirse cuando el profeta le dijo eso. Has cometido un error. Pon tu confianza en Dios. Tienes dos opciones: o poner tu confianza en Dios o amargarte y tratar con crueldad todo lo que está a tu alrededor. Ante un error, reconócelo y Dios te va a restaurar. Ten la confianza y la seguridad que va a ser así. Corta con los errores cometidos. Lo que no corriges a tiempo será lo que se levante contra ti el día de mañana. Lo que hoy no corriges, mañana se va a levantar contra ti. Asa no entendió la señal de parte de Dios, del profeta, para arrepentirse. Por eso, cuando le vino la siguiente circunstancia, él cayó enfermo, volvió a poner su confianza en el hombre. Y lo que tú no cortas ahora será lo que se levante contra ti mañana. Posteriormente él se enfermó y buscó una solución médica y se olvidó nuevamente de Dios. Y allí pasó a la historia porque no buscó la presencia de Dios. Que no pase tu vida desapercibida, que no pase tu vida como cualquier persona en esta humanidad. Que seas una persona sensata, que busque la presencia de Dios, que estés siempre confiando en su presencia ante cualquier acoso, llámese enfermedad, crisis económica, crisis familiar, cualquiera. Pon tu confianza en Dios, porque Él recorre toda la tierra para poner su
su poder a favor de quienes le son fieles. Declaro esta palabra sobre ti, declaro que eres un hombre o una mujer fiel, que pones tu confianza en Dios. Bendigo tu familia, bendigo tu vida, bendigo todos los planes que tengas, siempre y cuando tu confianza esté puesta en Dios. Que tengas una excelente noche, un excelente fin de semana, y que la paz y la bendición de Dios estén siempre sobre ti y sobre toda tu casa.